Bienvenidos y buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectándose en esta tarde, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y en esta tarde vamos a estar empezando y vamos a leer unos versículos en el Salmo 78, y voy a leer del 1 al 4. Salmo 78 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde, hermanos. Queremos publicar y cantar las alabanzas del Señor, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y a través de estos cantos identificarlos y cantar, expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y a través de estas palabras se exprese su gran amor, el deseo que tiene de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en esta tarde vamos a hacer una breve oración y cantamos estos cantos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Te damos la gloria, la honra, porque estás con nosotros una vez más. Y queremos, Señor, decirte que te amamos y te glorificamos, y que en esta tarde, Señor, sea un tiempo, Señor, de edificación para cada uno de nosotros, al exaltar tu nombre y glorificarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Escucha, pueblo mío, atento a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Clamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Escucha, pueblo mío,
atento a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravilla, sin dejar ni una sola cantarán. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Levantado, tengo luz de nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas.
proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción de redención. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz del nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción de redención. Gracias te damos, Señor, porque grandes cosas has hecho en nuestras vidas, y cómo no proclamarlas y cantarlas y anunciarlas para que la demás gente, Señor, que no conoce, Señor, reconozcan que eres un Dios todopoderoso. Gracias te damos por este tiempo. Bendice tu palabra al escucharla, y que cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto, un espíritu listo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más reunidos. Nuestro servicio, su gracia, los jueves, y estamos aquí una vez más.
y le damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando por primera vez. Bienvenidos, y queremos en esta tarde continuar con la palabra de Dios. Estamos en esta tarde, vamos a estar siguiendo estudiando. Hace 2 semanas dimos el estudio de Salmo 51, que se llamó el verdadero arrepentimiento, y en esta tarde lo que Dios me puso en mi corazón es que continuáramos otra vez en el Salmo 51, pero vamos a estar viendo salmos aprendiendo unas cosas más que hay aquí, que no podemos dejar, necesitamos examinar para ayudarnos un poco más en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual. Es bueno examinar las Escrituras para ser edificados. Y en esta tarde quiero continuar con este mismo salmo. Si puede acompañarme allí al Salmo 51. Y en esta tarde el tema, la última vez que estuvimos juntos, hace 2 semanas, el tema se llamó el verdadero arrepentimiento. Y vimos varias cosas, vimos 4 cosas que David pidió en este Salmo 51. David pidió, se sentía sucio y pidió ser limpio. Ese era uno de los puntos que vimos. El segundo punto que fuimos, que él se sentía físicamente enfermo por la culpabilidad y pidió sanidad. La tercera fue el pecado había quebrantado su relación con Dios y pidió ser restaurado. Pero también pidió, la número 4 fue, pidió perdón, pidió piedad y misericordia. Y a través de esto David fue restaurado con su relación con Dios y tuvo esa paz y ese gozo en su vida que no tuvo mientras tenía ese pecado en su corazón. Y en esta tarde, hermanos, yo le puse a este tema que quiero que continuemos viendo aquí: lo que pasa cuando un cristiano peca. El tema se llama lo que pasa cuando un cristiano peca. Y quiero empezar diciendo estas palabras que Jesús le dijo a 2 personas. Jesús dijo al hombre paralítico, le dijo: ve y no peques más. Y estas palabras también se las dijo a otra mujer que fue sorprendida en adulterio. En el libro de Juan, capítulo 8, le dijo: vete y no peques más. Jesús le dijo estas palabras a estas 2 personas. Y si Jesús las dijo, deberían de ser muy importantes, ¿no?, para nosotros. Sabemos, y usted puede decir: pero ¿cómo? ¿A poco cuando ya somos cristianos, nos convertimos al Señor, ya no pecamos más? Sí pecamos, continuamos, no practicamos el pecado más, pero sí caemos y pecamos y fallamos. Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más. Y sabemos que todos somos pecadores y cada día fallamos, porque sabemos que en esta historia donde Jesús está aquí y los fariseos le traen una mujer que fue sorprendida en adulterio, le traen esta mujer para hacerle una trampa, para que ellos dijeron: esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿qué vamos a hacer con ella? La ley dice que debemos apedrearla. Pero ellos hacían esto porque querían atraparlo. Si Jesús decía: bueno, pues déjenla ir, está bien, déjenla ir, entonces él estaba quebrantando la ley. Y si él decía: bueno, pues apedréenla, él ya no podía decir lo que él decía, que él predicaba que él perdonaba al pecador. Entonces era una trampa, pero Jesús, siendo sabio y el Dios que conoce todos los corazones, dijo esto. Dice la palabra de Dios que él se inclinó y puso a escribir con su dedo en el suelo. Porque él dijo, antes de que se inclinara, dijo él: cualquier persona
porque ya tenían las piedras listas ahí para apedrear a esta mujer. Dijo, cualquier persona que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice Jesús que él vio alrededor y se empezaron a ir desde el mayor hasta el más joven. Se empezaron a ir y al final Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te quieren condenar. Y dijo la mujer, pues no, ya no están. Y Jesús es cuando le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y estas palabras, hermanos, como les decía, son muy importantes. Son muy importantes. Y Jesús las dijo, tenemos que tomar estas palabras en serio, que no pequemos más. Porque la ley solo nos muestra que somos pecadores delante de Él, que necesitamos un Salvador. Y el pecado sabemos que tiene consecuencias. Porque el hecho de que Dios es un Dios de amor, de gracia, misericordia, no es permiso para pecar. Como en el libro de Romanos que vimos la última vez, que el libro de Romanos, la iglesia en Romanos, por el pecado que lleva abundado, la gracia abundó, decía Pablo, y ellos decían, pues hay que pecar más para que la gracia abunde. Y Pablo dijo, no, así no es. Dios es misericordioso y nos ama y nos perdona, pero no es excusa para pecar. Y tenemos que entender que pecar, errar el blanco y practicar el pecado es diferente. Nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado. Ya no lo practicamos como alguien que tiene una profesión que lo hace cada día. No, ya no. Sí erramos el blanco todos los días, fallamos. Dice David en Salmos que hasta hay pecados ocultos que él en veces no se da ni cuenta que comete y le pide perdón a Dios. Pecamos, todos fallamos todos los días en todo tiempo, pero no practicamos el pecado. Y es muy importante tomar estas palabras en serio, lo que Jesús dijo, que ve y no peques más. Y mire, aquí Jesús no está diciendo que, como le dije, que ya no vamos a pecar después de que nos convertimos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que el justo caerá 7 veces, pero se levantará. Eso quiere decir, esto está en Proverbios 24:16, quiere decir que vamos a fallar, pero no practicamos el pecado. Entonces, como vimos la otra vez que dijimos que la salvación no se pierde porque uno comete un pecado, erra el blanco, ¿pasará entonces algo, hermanos, cuando pecamos? Si Jesús le dijo a esta mujer, ve y no peques más, es porque sí pasa algo. Pero, ¿qué pasará, hermanos? ¿Qué pasará cuando pecamos? Como hijos de Dios no podemos continuar practicando el pecado, como les dije. Pues en este estudio vamos a ver qué pasa cuando un cristiano peca. Las consecuencias del pecado, porque sí las hay. Así como fue verdad cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto, morirás. Y me recuerda, hablando de las consecuencias del pecado, me recuerda a un ex boxeador que se arrepintió y se convirtió al Señor. Y él pensaba, pues, que Dios lo había llamado a predicar. El problema es que también que él pensaba que tenía el don de predicador. Y el otro problema era que nadie sentía tener el don para escucharlo. Pero él, como no pudo iniciar una iglesia o empezar una iglesia, él se consiguió un púlpito y allí en la calle, en una esquina, él empezó a
a predicar a los que pasaban por ahí, logró la atención de 3 amigos que le agradaban escucharlo y otros 3 que lo odiaban, y a un ateo que le dijo: no creo nada de lo que la Biblia dice. El exboxeador y el ateo, que era pseudo intelectual, entraron en discusión, se pusieron ahí a discutir. Y un día el exboxeador le dijo al ateo: escuche, le dijo, si le pudiera demostrar, por lo menos con un versículo de la Biblia, que ella es verdad, ¿se disculparía conmigo? Dice el ateo: sí, claro que lo haría. Dijo el ateo. Entonces el exboxeador se le acercó y le extendió la mano, tomó al hombre por la nariz y le torció tan severamente que le hizo que le saliera sangre de la nariz. Luego, con una sonrisa en su rostro, abrió la Biblia y leyó Proverbios 30:33. ¿Qué dice Proverbios 30:33? Dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que con fuerza se sacude la nariz sacará sangre, y el que provoca a la ira causará contienda. Entonces aquí este predicador, exboxeador, ¿qué hizo para mostrarle a este hombre que la Biblia es verdad? Agarró este versículo y luego después dijo, le dijo el predicador al ateo, le dijo: quiero que se disculpe conmigo porque le he demostrado por lo menos con un versículo que la Biblia es verdad. Y así es cierto, hermanos, tan cierto como que el batir la leche saca mantequilla y sonar con fuerza la nariz saca sangre. Si un cristiano usa incorrectamente la palabra de Dios y con ella causa daño, así como dice la última parte del versículo, que causa daño al prójimo y provoca contienda, recibirá el fruto de su pecado y tendrá que atenderse a las consecuencias. Y en este Salmos, hermanos, encontramos el pecado de David. Un pecado horrible. Al pesar que es hijo de Dios, hermanos, y esperamos verlo en el cielo. Amén. Él fue un hombre, hermanos. Al pesar de todo esto, él fue un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Aunque haya cometido un pecado horrible, lo que podemos entender a través de la historia de David es que si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. No pierde su salvación, como dijimos, pero el sufrimiento viene tras el pecado como la noche viene tras el día. Así como vimos con este exboxeador y el ateo, el pecado tiene sus consecuencias. Y una persona, un cristiano que continúa pecando, va a haber consecuencias. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar las consecuencias del pecado. David escribió esto, hermanos, este Salmos, después de regresar a Dios, después de restaurar su relación con Dios y pedir perdón. Él recordando lo que le pasó a él, su prueba o ¿cómo se puede decir? Su situación aquí que él tuvo con Betsabé y Urías, su historia, la escribió para que nosotros aprendamos de su experiencia. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado. Y quiero que veamos
Vamos a examinar otra vez el Salmo 51 y vamos a estar viendo unos versículos, no vamos a verlos todos, pero vamos a estar viendo varios versículos del Salmo 51 y vamos a empezar con el número 1. ¿Por qué un cristiano no debe de pecar? Las consecuencias del pecado. Número 1, porque ensucia el alma. Y en el versículo 2 del Salmo 51, versículo 2, David dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David aquí en el verso 2 está orando, hermanos: oh Señor, límpiame y lávame. Pero podíamos decir, hermanos, nosotros, ¿que no David se vestía con las túnicas reales bien limpias y bien perfumado, con los mejores perfumes, los mejores jabones? Y sí, él tenía lo mejor para sentirse limpio por fuera, pero aún así él por dentro se sentía sucio. Si un hijo de Dios peca, se va a sentir espiritualmente sucio. Cuando un cristiano peca y no se siente sucio, debería esa persona preguntarse si en verdad ha sido salvo. Una pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros hemos visto o escuchado a un cerdo decir: me siento mal porque estoy sucio? Nunca, ¿verdad? Nunca hemos visto algo así. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del cerdo. El Hijo de Dios se da cuenta, hermanos, y quiero que veamos esto. El Hijo de Dios se da cuenta cuando está sucio, porque pecó. Cuando Él peca, Él se da cuenta que está sucio, porque nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Como hijos de Dios, se nos ha dado una nueva, hemos nacido de nuevo, tenemos esa naturaleza nueva. Cuando uno está muerto en sus pecados y comete pecado, no siente nada, no hay ahí nada que le diga que está mal. Puede que se sienta un poco mal, pero no está ahí, él se le olvida, en un rato se le olvida. No es algo muy importante para él, pero cuando ya eres un hijo de Dios y tienes una nueva naturaleza y pecas, no te vas a sentir bien, no vas a estar bien. ¿Qué necesitamos entonces hacer para sentirnos, para no sentirnos sucios? Y vimos esto la última vez, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y vimos que unos versículos en 1 de Juan 7, pero hay un versículo que no leímos. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros. ¿Por qué no tenemos luz con los hermanos, uno con nosotros, hermanos? Porque andamos en tinieblas y no andamos en luz. Entonces, si nuestra relación con nuestros hermanos está mal porque andamos en pecado o andamos mal, imagínense cuánto más con nuestro Señor Jesucristo. No hay esa comunión con Dios cuando andamos en pecado. Pero sigue diciendo: y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, vimos el versículo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Juan, ¿se acuerdan? Y tiene que haber ese arrepentimiento verdadero, no lágrimas de cocodrilo nomás, sino que tiene que ser un arrepentimiento genuino que aprendimos la última vez. Y Juan nos dice, ¿se acuerdan cuando él le decía a los religiosos de su tiempo, que le decía: hey, quiero que muestren frutos de arrepentimiento, que se vea que ha habido un cambio, que Dios está transformando sus vidas? Los frutos esos que ya no quieren hacer lo mismo, sino que quieren el fruto de amor, de paz, de gozo. Pero ellos no mostraban estos frutos, ellos no
no se habían arrepentido. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, las personas religiosas que solo han sido planchadas, en una manera de decir, solo han sido planchadas por fuera, pero no han sido lavadas, tienen una suciedad que es presente todo el tiempo, al punto, hermanos, que en realidad no se sienten sucios. De andar sucios todo el tiempo no se sienten sucios, es algo normal. Una persona religiosa no tiene el gozo tampoco que te da cuando en verdad has sido lavado completamente. El religioso no reconoce su pecado tampoco, porque él depende de sus obras buenas. Y esta fue la situación que Jesús enfrentó con los religiosos de su tiempo, que ellos siempre la apariencia de ellos por fuera era algo limpio, pero Jesús les dijo, pero por dentro están bien sucios. Lo de adentro, lo espiritualmente están tan sucios. Y lo que se necesita cambiar es lo de adentro. Y lo de adentro, cuando lo de adentro se cambia y es limpio, impacta también lo de afuera. Tu manera de caminar, de ver, de pensar, de hacer las cosas, toda tu vida empieza a ser transformada, pero empieza por dentro. Número 2, el pecado. ¿Por qué un cristiano no debe pecar? Porque el pecado domina la mente. El verso 3 de Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y la palabra aquí reconozco en hebreos, hermanos, se traduce admitir, reconocer, percibir, ser revelado o conocido. ¿Y cómo se nos revela que estamos mal, hermanos? Es a través de la palabra de Dios. Yo creo que cuando muchas veces mucha gente no abre sus Biblias, porque muchas veces cuando abrimos la palabra de Dios, Dios no habla y nos muestra pecados que están en nuestras vidas. Porque es la revelación de Dios hacia nosotros. David de primero trató de esconder su pecado, ¿se acuerda? Pero después reconoció y confesó su pecado. David no hizo excusas después. ¿Cuáles son nuestras excusas, hermanos? ¿Cuántas excusas no hacemos por nuestros pecados? Muchas veces le echamos la culpa a nuestros padres, a nuestros amigos, por la comunidad en la que vivo, pero no debe ser así, hermanos. Debemos de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados y confesarlos delante de Dios y ya dejar de estar echándole la culpa a alguien más. Dice, sí, en ese mismo versículo dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Su pecado estaba tan grabado en su conciencia que retumbaba, que estaba consciente de él. No quiere decir que siempre estaba pensando en ese pecado. Él podía estar haciendo otra cosa y olvidarse por un momento, pero ahí estaba siempre el pecado. No se iba, ahí estaba. Y una prueba, hermanos, para saber si es salvo una persona, no es ver si puede pecar, sino pecar y simplemente ignorar o olvidarlo. Una persona que conoce a Dios no puede pecar y ser igual y nomás olvidarlo. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a dejar, Él no nos va a dejar que lo olvidemos, sino le va a poner el dedo ahí, como diciendo en la llaga, y le va a poner presión, y usted va a sentir que algo no está bien. Hay dos tipos de heridas, hermanos, que llegan al alma humana. Es la culpa y la tristeza.
La tristeza es una herida limpia. Dele tiempo y se va a sanar. Pero la culpa es una herida sucia, la culpabilidad, que se infecta y sigue ahí hasta que se limpia. Mire Isaías 59:12 que dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestigado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Dice, con nosotros están, ahí siempre estaban. Muchas personas, hermanos, no pueden ni dormir por el pecado que hay en sus vidas, que no ha sido confesado. Muchos hasta no descansan, no tienen paz, no tienen gozo por el pecado que está allí. Y hermanos, en esta tarde, si usted se encuentra en esa situación, le digo lo que el Salmo dice aquí. Pida misericordia, pida piedad de Dios, que lo perdone, confese su pecado. Número 3, hermanos. El pecado deshonra a Dios. Versículo 4 del Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Pero mire, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Aquí se explica un poquito, da más claro la traducción aquí abajito. Dice, la mitad del versículo dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Solo contra ti he pecado. El pecado deshonra a Dios. ¿Contra quién pecó David, hermanos? Pensaríamos que él pecó primeramente con su cuerpo, por lo que hizo, o con su familia, pecó contra su familia, o contra su nación, la nación de Israel. Pero no, nada de eso se menciona aquí. David reconoció que había pecado contra Dios, porque lo amaba, su corazón estaba quebrantado, roto por lo que había hecho contra su Dios. En el momento del pecado se le olvidó que Dios estaba ahí todo tiempo. Y eso es una de las cosas, ¿no, hermanos? Que parece que cuando estamos allí y que el pecado está allí, nos cega, nos tapa, o nos hacemos que se nos olvida, o nos hacemos que Dios está allí con nosotros y Él está allí viendo lo que estamos haciendo. Mire lo que dice Jeremías 16:7. Dice, los vigilio de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. ¿Quién se puede esconder de nuestro Dios? Él ve todo lo que hacemos. Y ese versículo, hermanos, a la otra que usted esté la tentación ahí para pecar, recuérdese de este versículo. Dice, los vigilio de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza, no hay ninguna esperanza que se puedan esconder, no podemos esconder nada de Dios. David reconocía que Dios estaba ahí y lo vio. Y esto es, una persona no salva, a veces se siente mal por lo que el pecado le hace, ¿verdad? Hay personas que se sienten mal por lo que hacen, pero un creyente, un verdadero creyente, se siente mal por lo que su pecado hace a su Dios. Esa es la diferencia. Por ejemplo, la Biblia habla de que antes éramos esclavos. Es una manera de decir que éramos esclavos al pecado. Pero luego Él dice que ahora que ya somos hijos, somos sus amigos, somos hijos de Dios. Pero el esclavo, ¿qué le teme? ¿Usted cree que el esclavo teme cuando ofende a su amo? No, él lo que teme es el látigo que viene sobre él.
Y el que es verdaderamente hijo de Dios, que ama a Dios, él no teme la disciplina, porque él sabe que al que Dios ama disciplina, sino que él lo que le duele es lo que hizo contra Dios. El pecado no solo ensucia nuestra alma, hermanos, domina la mente, deshonra a Dios. Y número 4, el pecado deprime el corazón. David, hablando de las consecuencias de su pecado, dice en el versículo 8 de Salmo 51, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hay gozo y alegría cuando uno sabe que hay perdón, que Dios es un Dios de misericordia, que Él ha perdonado nuestros pecados. Amén. David estaba deprimido, hermanos, y no tenía gozo ni alegría. El pecado puede que sea por el momento emocionalmente mientras lo estás haciendo, pero mire lo que dice Proverbios 20:17, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El pan, dice, Proverbios 20:17 dice: el pan robado tiene un sabor dulce. Cuando uno está cometiendo el pecado, sabe dulce, pero dice, sigue diciendo, se transforma en arena dentro de la boca. No sé si a usted le ha tocado ir a la playa o algo así, pero que le entre un poquito de harina o tierra o lo que sea, qué horrible se siente, ¿no? Así es horrible. De primero puede sentirse emocionante, pero luego es horrible, algo que destruye nuestras vidas si no nos arrepentimos. David había perdido el gozo, hermanos. Mire el versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sostente. Otra vez dice el versículo 12 de Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. Mire bien que no dice esto, no dice: Señor, restaura mi salvación. No dice eso, porque él tenía su salvación. Él estaba seguro de su salvación, pero lo que había perdido era el gozo, el gozo ya no lo tenía, lo perdió. El gozo de tener esa salvación. La persona más miserable, hermanos, en el mundo no es la que está perdida. ¿Sabe cuál es? Es la que es salva y no tiene comunión con Dios. Y solo hay una cosa, hermanos, que quita el gozo de nosotros como cristianos, y eso es el pecado. La diferencia entre el gozo y la felicidad, tenemos que hacer una distinción de esto. El gozo, Jesús fue un hombre de dolores y lloró. Jesús dijo en Juan 15:11, dijo: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Sabe qué les estaba diciendo, hermano? ¿Sabes qué les está diciendo? Él en los siguientes versículos les está diciendo que va a ir a la cruz a morir y va a sufrir. Y él puede decir estas palabras. Les dice estas cosas para que se llenen del gozo del Señor, de Él, el gozo de Él, y que iban a desbordar del gozo del Señor. Mire Pablo también nos demuestra esto. Él estaba en prisión, y en Filipenses 4:4 él dice: regocíjense en el Señor siempre.
Otra vez dice, regocijaos en el Señor. Pablo, ¿cómo puedes decir esto? Estás en prisión y puedes regocijarte. El gozo, hermanos, del Señor debe ser nuestra fortaleza. Y es lo que era para nuestro Señor Jesucristo y para Pablo. Era la fortaleza que hacía que ellos fueran fuertes en cualquier circunstancia. La felicidad, hermanos, viene siendo un ejemplo. La felicidad es como un termómetro. ¿Qué hace un termómetro, hermanos? Registra las temperaturas, ¿no?, de las comidas. Aquellos que trabajamos en comida, sabemos que usamos un termómetro para saber si hay que decir un pollo está listo para comer o no, si está muy caliente o muy frío. Y es lo que es la felicidad. La felicidad registra las circunstancias. Es como un termómetro. Si las circunstancias alrededor de usted están bien, usted es feliz. Pero si las circunstancias alrededor de usted están muy calientes, usted no va a ser muy feliz. Pero mire, esta es la diferencia con el gozo. El gozo es como un termostato. Un termostato. ¿Qué hace un termostato, hermanos? Controla la temperatura en su casa, ¿no? Usted pone el termostato para nivelar qué caliente o qué frío quiere su hogar. Mire, yo tengo un termostato que ya es viejito y lo pongo allí. Le pongo que en tiempo de calor le pongo 55 porque no sirve muy bien, y yo sé que tiene que estar más o menos 70, pero si le pongo 55, apenitas llega a bajarlo a 74. Por eso le pongo, pero luego llega mi esposa y pues ella le da frío. Ya sabemos cómo ella le da más frío, ella le sube, pero y luego yo tengo calor. Pero la razón que es el termostato es para controlar el nivel, para estar cómodos, ¿no? Para que mantenga la casa en un nivel cómodo, donde uno puede estar bien, no muy caliente ni muy frío. Si es el verano, pues lo tiene a 70. Si es el tiempo de calor, pues lo quiere calentita la casa, ¿no? Pero para no tener frío. Pero así es el gozo, hermanos. El gozo, cuando usted tiene el gozo del Señor, vengan las circunstancias, los problemas, cualquier cosa, el gozo va a controlar las circunstancias, va a mantener todo de una manera estable, donde usted va a estar, va a mantener su gozo. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando el gozo y la felicidad viven juntos. Pero, hermanos, como cristianos, si se nos va la felicidad, hermanos, o la alegría, como le quiera llamar, y el gozo queda, eso es lo más importante, que el gozo siempre esté ahí dentro de nosotros. Nada puede quitar el gozo de nuestras vidas. Lo único que puede quitar ese gozo es el pecado contra Dios. Dios no nos da tampoco el gozo, hermanos, para quitar el dolor de los problemas o de las circunstancias, sino para ayudarnos a soportarlas. Dijo una señora llamada Barbara Johnson, dijo: el dolor es inevitable, pero la miseria es opcional. Y es verdad. Cuando usted tiene el gozo del Señor, aunque vengan las luchas, las pruebas, ahí usted puede continuar con ese gozo. No necesita ser miserable por causa de las circunstancias. Esa es una opción. Porque le dice, ¿qué es nuestra fuerza? Es el gozo del Señor. El gozo del Señor nos mantiene todo controlado, bajo control. Dice, el número 5 es: el pecado enferma el cuerpo.
Dice el versículo 8 allí en Salmo 51, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Proverbios 17:22 dice esto, hermanos. El corazón, porque queremos ver qué es la palabra aquí, abatido. Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina. Y la palabra medicina se puede traducir a la palabra cura, ser curados. Y luego sigue diciendo, pero el espíritu quebrantado, y la palabra quebrantado se puede traducir herido, angustiado, afligido, abatido. Y luego sigue diciendo, consume, y esa palabra se traduce seca o marchita las fuerzas. El corazón alegre, la alegría es medicina para el cuerpo, hermanos. Pero dice que aquel espíritu, como decía aquí David en el verso 8, él tenía los huesos abatidos. Aquí, como dice Proverbios, quebrantado, herido, angustiado, afligido, abatido. Y se sentía sin fuerzas. Se había consumido, se secó, se marchitó y no tenía fuerzas. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 11:30, dice, hablando acerca de los que participaban en la Santa Cena, dice, por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Hay alegría en nuestras vidas? ¿Hay gozo en nuestras vidas? Porque eso es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa para nosotros. Miren, Nehemías 8:9 dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. No se pongan tristes, no se desalienten, porque la fuerza del Señor, el gozo del Señor ahí está. Aunque las circunstancias estén mal, el gozo del Señor ahí está, que nos saca adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, comemos cuando estamos enojados o molestos? A veces, a mí, hasta ni se puede. Uno no se siente bien cuando está enojado o que pasó una circunstancia o molesto o una discusión o algo así, y que le pongan la comida ahí enfrente, ni a gusto puede comer, hasta uno le hace daño. Dicen que hasta una mamá que está amamantando a un bebé, si esa mamá tiene un coraje o se molesta antes de darle de comer al bebé, ese bebé si se alimenta de su mamá, le dan cólicos, le afecta. Hasta ahí al bebé le afecta. Mire cómo son las cosas, ¿no? Y por eso no podemos dejar que las circunstancias nos lleven a ese punto donde ya nos quite la alegría, el gozo del Señor. Número 6, hermanos, el pecado arruina al espíritu. Dice David, Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que David aquí está diciendo que su espíritu no está bien delante de Dios? Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe que si yo tuviera la opción
Si me dieran la opción de trabajar con un inconverso o un cristiano, yo preferiría trabajar con un inconverso que con un cristiano que no tiene una comunión con Dios, que su comunión está quebrantada. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que no tiene a su comunión con Dios, que está quebrantada, siempre tiene un espíritu amargado y nada le agrada. Por ejemplo, cuando sufrimos de la indigestión, nada nos agrada, ¿no? Cuando estamos malos del estómago, nada nos agrada, aunque nos pongan los mejores platos en la mesa, nada nos agrada. Eso es cuando una persona tiene un espíritu crítico, todo le molesta, todo le molesta. Una persona en la iglesia que siempre está criticando, tiene un espíritu crítico, porque sabemos que hay muchas cosas que uno puede criticar. Somos humanos y por eso vamos a la iglesia todos juntos para ayudar a cambiar eso a través de las escrituras que cambien nuestras vidas y a través de apoyándonos unos a nosotros con la palabra de Dios. Pero muchas personas tienen este espíritu, tienen un espíritu crítico porque hay algo en sus corazones que no han confesado, hay algo mal en su cuerpo que nada les agrada. Y mire, le voy a dar el ejemplo aquí. Mire David, su espíritu crítico que tenía. Por ejemplo, en la historia esta de David, dice que cuando Natán, el profeta, enfrentó a David, dice que le dijo a David, bueno, hay un problema y necesitamos que tú lo arregles, este problema. Le dijo, y luego le dijo una parábola, le dijo, había un hombre rico que tenía todo, tenía animales, todo. Y había un hombre pobre que no tenía nada más que una ovejita allí. Y esa ovejita era como una parte de la familia, comía de su plato, bebía de su vaso, y dormía allí con ellos, era como la familia. Y el hombre rico un día tuvo una visita. Dice que en vez, cuando llegó esta visita, él preparó algo para comer. Fue, pero no agarró de sus animales para cocinar algo para el hombre, sino que fue y agarró la ovejita, la única ovejita que tenía. Este hombre pobre se la robó y se la quitó y la mató. Cuando David, hermanos, escuchó esto, mire el espíritu crítico de David. David entonces, dice 2 Samuel 12:5, dice, entonces se puso furioso. Tan cierto como dijo David, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Ese es un espíritu crítico, hermanos. David se enojó porque este hombre le robó una ovejita al hombre pobre. Y David robó a una mujer casada. David se enojó porque este hombre había matado una ovejita. Hermanos, David mató a un hombre y no tuvo compasión de la familia, de Urías y de nadie. David, hermanos, quiso quitar la paja de alguien más, pero él tenía una viga que él necesitaba remover y después ayudar a la otra persona. Pero ese es el espíritu crítico, hermanos, que encontramos en la vida de personas que tienen amargura, que están amargados por el pecado, que siempre están criticando. Pero por eso Dios nos llama a arrepentirnos, para poder ayudar a alguien más.
Número 7, el pecado destruye el testimonio. Y hablando de ayudar a alguien más, dice el versículo 13 de Salmo 51 al 15, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca, te alabará. Mi boca, tu alabanza, publicará tu alabanza. Y hablamos de eso la otra vez, que el pecado nos cierra la boca. Nos cierra la boca para cantar, para alabar a Dios cuando hay pecado en nuestras vidas, para hablarle a otra persona de las cosas de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué testimonio podemos ver aquí? ¿Qué testimonio estamos dando al mundo alrededor? Y no tenemos que ir al mundo muy lejos, especialmente a los de nuestro hogar, a nuestros hijos. Nosotros que somos padres cristianos, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? Porque una de las cosas que yo he visto al pasar de tantos años en la iglesia, miraba yo mucha juventud y mucha juventud que en realidad al final dejan los caminos de Dios. Y muchos de ellos dicen, pues yo no veo ninguna diferencia de mis padres. Mis padres son así, en la iglesia de una manera y en la casa son otros. Y eso desanima a la vida de los jóvenes, porque en realidad ellos ven cuando una persona en realidad no tiene algo verdadero, un amor verdadero, y ellos se desaniman. Por eso necesitamos dar un buen testimonio para los que están alrededor de nosotros, para que no haya excusa, porque el pecado destruye el testimonio. Cuando hay pecado en nuestras vidas, tenemos que ser un buen ejemplo a todos alrededor, que están alrededor de nosotros. Y esos son los puntos, hermanos, que la causa porque Jesús le dijo a esta mujer: ve y no peques más. Ahora te digo, hay limpieza para aquellos cristianos que han pecado. Y puedes decir, pues, ¿cómo puedo regresar? ¿Cómo puede regresar el canto, el gozo, la comunión a mi vida? Pues nomás te recuerdo de lo que hablamos. Pídele a Dios misericordia, piedad. Salmo 51:1 es lo que pidió David. Romanos 5:8, recuerda: mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando éramos pecadores Él murió por nosotros, ¿cuánto más no va a ser ahora que somos sus hijos? Y nos ama, hermanos. Y pídele a Dios que te lave y te limpie, como dijo David en Salmo 51:2-3. Y recuerde 1 Juan 1:9, confesa tus pecados, tu pecado. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dice Salmo 1 Juan 1:9? Que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Y 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es encubrir nuestro pecado, así como lo hizo de primero David, hasta que no lo enfrentó Natán y le dijo esta parábola. No podemos encubrir nuestro pecado. Proverbios, para acabar, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no solo confesarlos, sino que tenemos que apartarnos, no practicar más ese pecado. Dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerda, hermanos, este salmo nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia, que ama a su pueblo,
y ama al pecador también. Puede que tú no conozcas las cosas de Dios y te estás dando cuenta de que en tu vida hay una necesidad por las cosas de Dios. Se ha despertado un anhelo por conocer a Dios, un hambre por conocer a Dios. En esta tarde, si tú no conoces a Dios, te pido que hagas esta oración y que le digas a Dios que transforme tu vida. Y si tú eres un cristiano y tienes pecado en tu vida que no has confesado, te pido que uses este ejemplo aquí de David y que tengas confianza que tienes un Dios que perdona tus pecados. Amén. Hacemos esta breve oración. Padre, en esta tarde, gracias, Señor, te damos, porque tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos en esta tarde, si hay alguien, Señor, que está practicando el pecado y continúa ya siendo tu hijo, Señor, que tú, Señor, le des la fortaleza, Señor, para venir delante de ti y exponer sus corazones, Señor, delante de ti y clamar delante de ti, Señor, que se arrepienten, Señor, y que regresen, Señor, a ese gozo que tenían, que regresen a cantar, Señor, tus alabanzas, Señor, que regresen a confiar y a testificar, Señor, de ti, Señor, y fortalece sus vidas, Señor, y recuérdales a través de tu palabra, Señor, que tú estás con ellos, Señor, y no los abandonas, Señor. Aunque Satanás o el enemigo o el mundo o nuestra vieja naturaleza nos condenen, Señor, tú no nos condenas, Señor. Tú nos has librado, Señor, de todo pecado y nos has hecho libres, Señor, para servirte a ti. Y si hay aquellos que nunca te han confesado como Señor y Salvador, que ellos digan estas palabras, que ellos reconozcan que tú eres el Dios Todopoderoso, y aparte de ti, ellos no pueden, que no hay ninguna obra que pueda hacer su relación contigo, Señor, buena, Señor, sino que ellos necesitan confesarte, Señor, como Señor y Salvador, y poner su confianza en ti, Señor, y confiar en lo que hiciste en la cruz por nosotros, y recibirlo como ese regalo gratuito que nos diste, Señor, tu gran amor por nosotros, Señor. Y ellos verán una vida transformada, una vida que empieza a cambiar, que empieza a ser transformada en la manera que hablamos, caminamos y las cosas que hacemos. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu fidelidad y tu amor y tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.